Hola, soy Adela Jara Y yo, Marta Paredes. y esto es Dos psicólogas conversan con... Hoy Manuel Villarán nos está regalando su tiempo para compartir este espacio de conversación con todos nosotros. Manuel es médico cirujano formado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene 2 maestrías, una en salud pública y otra en salud internacional. Se ha formado en medicina tropical, salud internacional y administración en salud. Su ejercicio profesional lo ha conducido hacia el área de la epidemiología, investigación, administración en el área de la salud y actualmente es gerente de proyectos médicos de una red de centros de salud muy importante en el país. Manuel es un apasionado por la música, inclusive tuvo sus épocas de disc jockey y es un amante del cine. La parrilla termina siendo un espacio que le encanta tanto que puede ser hasta muy terapéutico para él. Manuel, bienvenido a Dos Psicólogas Conversan con. Gracias por estar con nosotras. Hola Marta, gracias, hola. gracias Manuel, gracias por estar aquí. Nos encanta conversar contigo porque la verdad que tienes tantos temas y dominas tantas áreas que resulta un aprendizaje para nosotras escucharte. Gracias por estar aquí. No, al contrario, Marta, Adela, muchísimas gracias. Siempre tener este tipo de conversaciones es educativo para uno también, porque uno tiene la oportunidad justamente de intercambiar ideas, ¿no? de aprender. Esa es parte de las misiones de la vida, ¿no? Siempre estar aprendiendo y abierto a aprender y escuchar nuevas cosas. Qué bueno, nosotras compartimos esa filosofía de vida de que cuando uno expone o conversa, también aprende del otro. Hoy vamos a aprender seguro mucho de ti. Por eso la primera pregunta, queremos indagar un poco en cómo afrontas la vida. ¿Cómo así un médico que termina la carrera en Cayetano, cómo así termina especializándose en el área de salud pública y epidemiología? ¿Hubo alguna anécdota, algo que influyó en que tú decidieras este camino? En mi caso sí, y diría que fueron las oportunidades. ¿A qué me refiero? Cuando termino la carrera de medicina, como la gran mayoría de mis amigos, de mis colegas, me empecé a preparar para hacer una especialidad clínica o quirúrgica, ¿no? Porque uno siempre sale de la facultad pensando en de repente hacer cardiología o cirugía, en algo, o medicina interna o alguna de sus ramas, ¿no? Y efectivamente, como les decía, yo me estaba preparando para los exámenes, para hacer mi residencia en el extranjero, y un muy amigo mío, compañero de promoción de la universidad, Jonathan Novoa, por una cuestión familiar, estaba postulando también a una beca para hacer una maestría en salud pública internacional en Alemania, ¿no? Esta beca era dada por el Servicio Alemán de Intercambio Académico, que se llama la DAAD, y postulamos juntos, ¿no? Para esto, mis papás, por ejemplo, sabían que yo me estaba preparando para dar los exámenes en principio para ir a Estados Unidos, y yo no les dije nada que estaba postulando esta beca. Y tuve la suerte que me dieron esa primera beca, ¿no? Entonces un día llego a mi casa y les digo a mis papás, me voy a ir a Alemania. Y se quedaron fríos, ¿no? Porque, oye, pero ¿y la especialidad? Miren, les dije, se ha presentado esta beca, ¿no? Y esta oportunidad hay que aprovecharla, la posibilidad de ver, y justamente ya había investigado un poco más, esta beca por ser salud pública internacional tenía como base Berlín, pero tenía que llevar cursos en diferentes ciudades de Europa, como parte de esta beca. Como consecuencia de esto estuve 3 meses en Noruega, 2 meses en Londres, estuve 3 semanas en Suiza llevando cursos, ¿no? Entonces, algo que para ese momento ya había aprendido es que las oportunidades y los milagros ocurren todos los días. Solamente hay que pedir tener ojos para verlos. Y esta era una oportunidad. La residencia, la especialidad, si yo después la quería hacer, siempre iba a estar ahí. Sin embargo,
la oportunidad de vivir la experiencia europea como estudiante. Si no tomaba la beca se perdía, ¿no? Entonces tomé la decisión de entrar a este programa. Me mudé con la familia de Jonathan, de ese amigo, ¿no? Fue una experiencia muy, muy rica. Estuve viviendo con ellos unos meses, después ya me mudé, ¿no es cierto? Pero fue una experiencia muy rica. Y en Alemania me cambiaron un poco el chip, ¿no? De ver la salud del uno a uno, que también es importantísima, ojo, no lo estoy minimizando en lo absoluto, ¿no? Es ese contacto uno a uno para empezar a ver la salud más como un macro, ¿no? Cómo es que podíamos influir de forma positiva en la salud a través de la salud pública, ¿no? Y de la epidemiología en un contexto más macro. Cuando regresé, empecé a hacer investigación con un médico extraordinario también, el doctor Hugo García, y creo que siempre he tenido la suerte de tener muy buenos mentores, ¿no? Probablemente a lo largo de mi carrera, básicamente diría, he tenido 3 mentores, y repito, tuve la suerte de tener mentores que, dándome mucha libertad, me ayudaron a crecer también, ¿no? Uno, como decía, fue el doctor García. Después de trabajar con él para Cayetano Heredia, entro a trabajar con la Marina de los Estados Unidos, haciendo investigación de campo, y ahí tuve a mi segunda mentora, la doctora Silvia Montano, ¿no? Que también me ayudó, me hizo crecer mucho, y ya estando ahí, se presentó otra oportunidad, ¿no? Justamente de hacer una segunda maestría, pero esta vez en los Estados Unidos, donde conocí a mi tercer mentor, ¿no? Que fue un neurólogo que veía sobre todo enfermedades infectocontagiosas en neurología, el doctor Joe Sant, ¿no? Que nuevamente también fue una influencia muy positiva eh, en mi desarrollo. Entonces, sí, digamos que el avance en mi carrera de alguna manera ha sido anecdótico, ¿no? Porque no era el camino que yo había pensado desde el colegio y durante la universidad, sino que estas pequeñas oportunidades o grandes oportunidades que se fueron presentando fueron moldeando el camino, ¿no? Y es lo que me lleva a estar donde estoy ahora. Manuel, mencionabas esto de, es una historia fascinante, me imagino un muchacho muy joven dando la vuelta por Europa, aprendiendo de cada cultura, de cada oportunidad, y efectivamente creo que Adele y yo vamos a estar alineadas con la idea de, el tren puede pasar varias veces, ¿no? Depende de ti si te subes a él y que te lleve a donde tenga que llevarte. El viaje es lo fascinante y uno aprende en el camino tantísimo, y claramente eso disparó tu interés en mirar la salud, en trabajar en el área de salud desde mirar el bosque, ¿no? Nosotros a veces decimos, hay una diferencia muy grande, muy aportativa ambas, entre ver el árbol y ver el bosque, ¿no? Tú miras el bosque y esa información, ese conocimiento ayuda tanto a tomar decisiones, ¿no? Y especialmente a nivel público. Entonces estoy pensando muchísimo y saboreando un poco tu respuesta anterior, y se me viene a la cabeza el pensar de, Manuel ha estado expuesto a tanta data, a tanta información. Me imagino que deben haber habido oportunidades en donde hubieses querido coger más resultados y sacar conclusiones, pero claro, la investigación te orienta a un objetivo y queda un residual de información que da muchas ganas de seguir analizando. En tu experiencia, Manuel, y de toda la información que has visto y has podido revisar, y toda la data que has identificado, ¿hay algo que ha saltado a tu vista que te llame mucho la atención y digas, wow, esta data vinculada básicamente al bienestar del paciente, al bienestar general del médico, del personal de salud, vinculado a este concepto de salud general, de la calidad de vida, y de todo lo que trae consigo el trabajar en esta área y el estar expuesto a salud y enfermedad, que te llame la atención, que quieras compartir con nosotros? Me parece muy interesante la forma que lo has planteado, porque efectivamente la investigación
te lleva a responder preguntas específicas. Pero también, como decías, en esta búsqueda de esas respuestas específicas hay un montón de información extremadamente rica alrededor. Y repito, muchas veces la riqueza está no en la respuesta, sino en el camino hacia la respuesta. ¿Sí? Entonces, hablar de una variable que me ha llamado la atención desde el frente de investigación sería minimizar esa riqueza. ¿A qué me refiero? El común denominador de lo que hacemos es la complejidad de la persona, ¿no? Y no me refiero solamente a la complejidad del paciente, me refiero a la complejidad del ser humano, sea paciente o sea médico. ¿Sí? Porque en todas estas interacciones, en el cual uno como médico interactúa con alguien que de alguna manera es vulnerable, ya sea porque tiene alguna patología y estás investigando la patología, o porque de repente es un escenario en el que es una persona sana que está participando de un estudio para llegar a una respuesta. Pero de todas maneras, esa persona sana, al exponerse al estudio, se está poniendo en una posición vulnerable, ¿sí? Frente a uno que es médico. Entonces, cada uno trae a esta dinámica, ya sea en investigación. Yo también he tratado pacientes, no solamente me he dedicado a la investigación, también he tenido cierto nivel de práctica clínica. Y una de las grandes riquezas es reconocer lo que ambas partes traen a la dinámica. Todos traemos una mochila, todos traemos una experiencia. Jung, ¿no? Lo expresaba como el arquetipo de la sombra, ¿no es cierto? Todos traemos algo, ya sea que es consciente y sabemos que lo estamos llevando, o que es inconsciente y no sabemos que lo estamos llevando. Son nuestros prejuicios, nuestros sesgos. Y el poder reconocer esa sombra, el poder reconocer esto que normalmente traemos oculto, enriquece muchísimo también la dinámica y la capacidad de obtener información, ¿no? Y esta parte emocional, mental de las personas, muchas veces no es conceptualizada como parte de la salud, cuando en realidad ya desde 1946 la OMS definía la salud no como la ausencia de enfermedad, sino como el estado de bienestar físico, pero también emocional, mental, social. Y esto se lo escuché también a un profesor, a un maestro de medicina, el doctor Pepe Lucho Calderón, y concuerdo con él. Me parece que en algún momento este concepto de la salud también va a involucrar la salud espiritual, y no me refiero a la salud religiosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada una de estas esferas del ser humano que van a completar el concepto de salud se cascadean, y si alguna de estas esferas no está en balance, es lo que ocurre y lo que nosotros normalmente llamamos como una disfunción, como una enfermedad. Y explico un poquito. Por ejemplo, en la salud física, que es lo primero que normalmente uno se le viene a la cabeza cuando se habla de enfermedades, ¿no? La salud física es el bienestar, ¿sí? Que tiene que ver con la estructura y la función. Sin embargo, la salud emocional es el bien sentir, que se manifiesta como emociones, sentimientos, pasiones. La salud mental, que es el bien pensar, tiene que ver con la racionalidad. También se manifiesta a través del lenguaje, la razón, los pensamientos. La salud social es el bien actuar, las relaciones saludables, nuestra conducta, nuestro comportamiento. Sin embargo, hasta ese punto hay algo que podría faltar, que es, como les decía, en mi opinión, la salud espiritual, que es el bien ser, los principios, los valores, las actitudes, la conciencia. Entonces, como repito, cuando una de estas esferas no está en balance, ¿sí?
es que dejamos de hablar de salud, porque uno físicamente puede estar muy bien, ¿no? Pero de repente socialmente no, ¿no? O espiritualmente no, y esto genera que haya un disconfort en la persona, que se dé cuenta que algo no está bien. Me encanta, Manuel, que como médico puedas hablar inicialmente de la vulnerabilidad de la persona que entra como paciente y que quiere curarse, y de incluso la persona que entra para un proyecto de investigación, que entra sana, pero de repente en el camino descubre que tiene algún diagnóstico, ¿no? No sé, me pongo a pensar en las jóvenes que entran para donar óvulos, los hombres que entran para donar espermatozoides y que podrían enterarse de, o la gente que entra para dejar una muestra de sangre para un proyecto de investigación y se entera. Entonces, tomando en cuenta el rescatar la vulnerabilidad de la persona que está frente al médico, frente al investigador, frente a la persona tratante, y tomando en cuenta el bienestar, el bien pensar, el bien sentir, el bien actuar y el bien ser, que me encanta que un médico rescate eso y que lo valore. ¿Qué variables podríamos tener en cuenta desde el personal de salud y desde los pacientes, ambos grupos, para lograr un sistema de salud más humanizado? ¿Qué nos podrías comentar de eso? Ya en países se está rescatando o se está implementando, yendo de frente a lo práctico. De repente después podemos hablar un poquito más de la parte teórica detrás, ¿no? Pero lo que en la Declaración de Alma Ata de 1978, en inglés, se describió como primary health care, ¿sí? Que ha sido traducido como atención primaria. ¿Cuál era la idea de esto? Que hay ciertos escenarios de salud que no necesitan un manejo de alta complejidad, ¿sí? El control del paciente sano, que es importantísimo, y ahora voy a entrar en eso un poquito también. Inclusive pacientes que ya tienen una patología conocida, pero estable, un paciente hipertenso, por ejemplo, que va bien, ¿no? Y que solamente necesita su control general, no necesita ir a un hospital para que lo vea el cardiólogo, ¿sí? En estos centros de atención primaria, y me parece que es mal llamada atención primaria, y como les decía, voy a elaborar un poquito más en eso más adelante, pueden tener una atención inclusive más personalizada. ¿Por qué? Porque también en la forma en que hemos estado manejando la salud, por ejemplo, en el país, en el cual todo el mundo va donde el especialista que esté en el hospital, condiciona que el hospital esté saturado, ¿no? Y seguramente vamos a hablar de esto más adelante también, pero el mundo COVID que nos ha tocado vivir ha puesto bajo la lupa esta saturación de los hospitales, ¿sí? Entonces, algo que tenemos que rescatar es esta, repito, mal llamada atención primaria. ¿Y por qué digo mal llamada? Muchas veces se pierde parte del fondo de un mensaje en una traducción, ¿no? Y en español hablamos de la atención primaria. Pero estas dos palabras significan que uno decodifica atención como el manejo de un paciente, o sea, alguien que ya tiene una patología, cuando en realidad en inglés se habla de care, o sea, de cuidado. Y uno tiene cuidado, sí, con pacientes, pero también con personas que no son pacientes todavía. Entonces, ahí entra también el concepto de todo lo que es prevención, estilos de vida saludables, etcétera. El cuidado de la salud. Y tampoco, desafortunadamente, muchas personas decodifican la palabra primaria como sencilla, ¿sí? Como algo básico, cuando en realidad el cuidado de la salud es sumamente complejo. O sea, la atención en estos niveles iniciales, también se puede decodificar inicial como sencillo, ¿no? Pero en estos espacios no hospitalarios puede ser sumamente compleja, sumamente rica también, ¿sí? Entonces, probablemente tendríamos que, hasta en el lenguaje español, cambiar un poquito este concepto de atención primaria como manejo del paciente
sencillo, cuando en realidad es cuidado de la persona, y este cuidado es muy complejo, ¿no? Esa conceptualización hay que cambiarla para poder efectivamente reforzar que las personas vayan a donde los médicos de familia, vayan donde el médico general, ¿no es cierto? Y de ser necesario, obviamente, escalar a una atención ya hospitalaria por un especialista. Esto permitiría también que cada uno en su espacio, de repente, no lo sé, y habría que hacer los números, pueda brindar una atención un poquito más personalizada, porque también muchas veces el sistema, por el volumen de pacientes que el médico tiene que ver en un determinado tiempo, te obliga a que le puedas dar poco tiempo al paciente. Y eso deshumaniza también la dinámica, ¿no? El médico también hasta cierto punto puede sentirse frustrado por estas restricciones de tiempo y claro, el paciente también se puede ir con esta sensación de que esto fue todo, o sea, 15, 20 minutos de atención, esto fue por lo que esperé, entonces de repente con una mejor distribución del cuidado de la salud podamos brindar interacciones más humanas, ¿no? Así que sí, creo que, que el hecho de retomar el cuidado integral de la persona podría ayudar mucho a justamente a este concepto de salud del cual estábamos hablando hace unos momentos, ¿no? En el cual puedas también contemplar no solamente la salud física, sino la emocional, la mental, la social, ¿no? Entender la dinámica de la familia, de la persona con la cual uno está interactuando, a veces es fundamental para uno realmente poder ayudar en el tratamiento de lo que fuera. De todas maneras, Manuel, lo cierto es que el cuidado primario de la salud, tengo que coincidir contigo que es uno de los más complejos. Si yo de salud pública no sé mucho, pero mi sentido común dice, si hubiese más dedicación y foco de atención al cuidado primario, muchas enfermedades y muchos gastos estarían controlados, pero el tema de cuidar salud es tan complejo, básicamente porque tiene que ver mucho con las conductas, con los estilos, con los pensamientos, con las creencias. Sí, sí, sí. Y de la cultura. Sí, Sí, efectivamente. porque también para muchos, o sea, es parte de nuestra cultura, por ejemplo, acá querer ir de frente donde el especialista. Uh-huh. No, 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 yo no voy a perder tiempo yendo donde el médico general, el médico de familia, yo voy de frente al especialista, Uh-huh. ¿no? Como paciente, uno busca eso. Así es. Entonces, también tendría que ser un cambio de paradigma cultural, ¿no? Que todos entendamos que justamente la salud es un todo, donde juega un rol importantísimo los especialistas, pero también juega un rol importantísimo este médico que te va a cuidar de forma integral inicial. Así es. ¿No? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahí es el médico que te conoce, ¿no? Por algo en Europa le dicen médico de familia, el médico que conoce tu sistema, que te conoce a ti, que hace un seguimiento, que entiende tus hábitos, tus costumbres, tus tendencias, tu forma de ver la salud, la dinámica, y va viendo la evolución de cómo tú vas avanzando en tu cuidado, ¿no? Pensaba mucho en la atención primaria, Manuel, y en este contexto. Como bien mencionaste tú hace un ratito, de todas maneras nos tocaba conversar del tema de esta pandemia, porque creo que todos los que especialmente trabajamos en salud tenemos un compromiso especial con este tema. Y pienso que quizás tú has estado expuesto a mirar muchos indicadores que pueden llegar a ser preocupantes y seguramente algún otro que puede ser inclusive un factor de protección. Esta experiencia ha sido impactante,
y conversábamos Adele y yo y decíamos, esto no es la primera vez que pasa una pandemia en la humanidad, ¿no? Esto es algo que ya pasó, pero esta es la pandemia que nos toca a nosotros vivir, y la percepción que tenemos pues es de tanta desorganización y miedo y dudas e incertidumbre. Y pienso mucho y digo, ¿cómo va a ser? O sea, ¿qué va a pasar con esta atención primaria? Ya los epidemiólogos, la gente que está viendo salud pública, las personas como tú que saben de investigación en salud, quizás ya pueden identificar cuáles van a ser estas consecuencias o secuelas más importantes. Y no hablo necesariamente de la salud física, sino hablo de básicamente todo el sistema en que estamos viviendo, no solamente la física, la institucional, sino la salud física, la salud mental, social. ¿Qué has podido ver, qué has podido anticipar, qué has podido cuestionarte a lo largo de todo este tiempo, con lo que has podido identificar que puedas compartir con nosotros, y qué sugieres tú que se puede hacer frente a estas consecuencias o secuelas, ¿no? Sí, me parece que has usado dos palabras críticas que muchas veces son conceptualizadas como sinónimos, ¿ya? Pero sí me gustaría marcar la diferencia, que es secuelas y consecuencias, ¿ya? Porque secuelas efectivamente muchas veces está asociado a la parte netamente de salud física o emocional, ¿ya? Y me parece que todavía es muy pronto para hablar de secuelas, ¿ya? Porque también uno conceptualiza secuelas como algo a muy largo plazo. Entonces, en este momento, creo que todavía, si bien ya estamos empezando a ver indicios de cuáles podrían ser las secuelas, ¿sí? Porque recordemos también que en este momento, probablemente el paciente de COVID más antiguo del mundo tiene 11 meses. ¿Ok? Entonces, sé que todos hemos vivido esta etapa y nos parece una eternidad a algunos, ¿no? Pero en realidad esto empezó hace 11 meses, un poquito más, un poquito menos de repente, perdón, ¿no? Lo que sí tenemos que estar conscientes, y esa es la segunda palabra que te decía, es de las consecuencias. Yo no creo que el COVID en realidad haya cambiado nada. Lo que el COVID ha hecho es convertirse en una lupa, ¿no? en un microscopio que nos permite ver muchas aristas y muchos escenarios de lo poco saludable que ya éramos. Entonces, sí nos ha tocado también tangibilizar la posibilidad de tener que asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Si uso la mascarilla o no uso la mascarilla, si me aíslo o no me aíslo, todo eso va a tener consecuencias, y para muchos esas consecuencias están siendo sumamente tangibles, ¿no? De repente, y tangibles al extremo de la muerte, ¿no? Entonces, personas que antes no habían tenido la oportunidad de ver qué tan concretas podían ser las consecuencias de sus decisiones, acá han tenido que afrontarlas de forma muy, muy cruda. Y lo mismo ocurre para los sistemas de salud, porque estamos viendo la consecuencia también de no haber tenido un sistema de salud saludable, en líneas generales, ¿no? Ha sido absolutamente evidente cómo, y a nivel mundial en muchos casos, o sea, no es solamente acá, esta pandemia ha sobrepasado el estado de salud de nuestro sistema de salud, ¿sí? Por ponerlo de alguna manera. Entonces, ahora, efectivamente, esta no es ni la primera ni la última pandemia que vamos a haber experimentado, ¿no? Probablemente la última gran pandemia fue la influenza en 1918, pero también quiero creer que toda crisis es una oportunidad, ya que estamos viendo bajo la lupa todas estas
disfunciones, todos estos déficits, todas estas carencias que teníamos como individuos, como sistemas y como sociedad, tengamos, repito, la oportunidad de reevaluar y de hacer un cambio. O sea, una de mis grandes preocupaciones es que otra vez no aprendamos nada, ¿no? Entonces, efectivamente, sí creo que van a haber consecuencias más allá de las físicas para algunos pacientes, van a haber consecuencias en el ámbito de la salud emocional, en el ámbito de la salud mental. Sin embargo, hay una frase que es dura, pero que siempre tengo presente, que es: escoge tu sacrificio. ¿Sí? Efectivamente, durante estos meses hemos tenido que sacrificar, muchos de nosotros, la libertad de salir a la calle, de vernos con nuestros amigos, etcétera. Pero ¿cuál era, de no haber seguido ese sacrificio, cuál era el otro sacrificio? ¿No? Exponernos nosotros a muerte, ¿no? A enfermedad muy severa, con todo lo que eso puede dejar, a contagiar a un ser querido con toda la culpa que eso puede dejar también, que es una secuela emocional. La culpa es una secuela emocional crítica, ¿no es cierto? Entonces, me parece, opino, que el sacrificio por el cual optamos era el sacrificio correcto, si es que consideramos que justamente la vida es el fin ulterior, por lo menos de lo que los médicos hacemos, ¿sí? Entonces sí creo que se tomó el sacrificio correcto. Espero también que todo esto, como consecuencia, haga que se ponga en valor nuevamente la importancia de los sistemas de salud y la importancia del personal de salud también. No solamente los médicos, las enfermeras, los tecnólogos, los psicólogos, ¿no es cierto?, que participan en esta concepción de salud integral y que también se han visto expuestos, han expuesto su propia vulnerabilidad al cuidar a las personas que se enfermaban, ¿no? Entonces, como consecuencia positiva, espero que, desafortunadamente, ya estamos viendo que en otros países rápidamente, después de aplaudir a los de la primera línea, ¿no?, hemos empezado a criticarlos nuevamente, ¿no? Lo cual me hace dudar un poco de mi optimismo. Pero sí quiero creer que en el tiempo hayamos aprendido lo que en la pandemia de 1918 no aprendimos, porque es interesantísimo leer los artículos sobre la conducta de la gente en una pandemia que ocurrió hace 100 años, y de lo que se quejaba la gente, y de las cuarentenas, y del uso de mascarillas. Y si bien puede que la tecnología haya evolucionado, aparentemente el ser humano no. O sea, la conducta de la gente, las quejas, etcétera, hace 100 años eran exactamente las mismas que ahora. Es muy interesante revisar esos artículos. Entonces, sí espero que una de las consecuencias sea que como humanidad, esta vez sí aprendamos un poco más de todo lo que nos ha tocado vivir en este mundo COVID, ¿no? Me encanta, Manuel, que rescates toda esa información y hagas esta metáfora de esta imagen de la lupa, ¿no? Cómo ha salido a la luz lo que no hemos estado haciendo bien, ¿no? Las malas costumbres alimenticias, el no cuidar el cuerpo de una manera que hoy espero hayamos aprendido como humanidad, lo que no aprendimos hace 100 años, pero ojalá haya un aprendizaje. Queda claro que tu trabajo te ha expuesto a enterarte de mucho más. De por sí eres una persona que investiga, una persona con múltiples pasiones, desde seguro tu época de infancia, adolescencia, tu época de estudiante, y eso te lleva a saber un poco más de lo que sabemos los demás, porque tú estás mirando todos los días números, estás recibiendo nuevos números de diagnósticos, reclamos, estás expuesto a más información. Nos gustaría saber cómo impacta eso en tu vida, como padre, como esposo, como hombre, cómo impacta
toda esta data que tienes, toda esta información que tienes, que se dice que la información empodera, pero también seguro mueve las emociones y también dispara algunos pensamientos. Cuéntanos de eso. Como toda persona, todos tenemos diferentes esferas, y lo has planteado bien, ¿no? Como esposo, como padre, como profesional, y arriesgándome a sonar un poco oscuro, ¿ya? De hecho, desde el frente intelectual, investigación, han sido meses muy desafiantes, muy estimulantes. O sea, como epidemiólogo, como salubrista público, esta es la pandemia, no sé si del siglo, pero esta es la pandemia en los últimos 100 años, ¿sí? Entonces, poder verla de primera mano, ¿no? Siempre teniendo muy presente que de los números que estamos hablando son de personas, pero de todas maneras poder entender este nuevo escenario de salud, de este nuevo patógeno, esta nueva enfermedad, ¿no? Ha sido desafiante, pero enriquecedor y, como les decía, estimulante de alguna manera, ¿no? Levantarme en las mañanas a leer qué era lo nuevo que había salido, dónde estamos en las vacunas, cómo van los números, por qué aquí sube, por qué allá baja. Entonces, nuevamente, desde el frente profesional, ha sido, tengo que admitirlo, muy enriquecedor. Sin embargo, repito, tratando de mantener, y claro, puede que suene contraintuitivo o que suene contradictorio, pero tratando de mantener la humanidad en los números. Hace unos meses conversaba con unas personas, ¿no? Y claro, el número de fallecidos, por ejemplo, había pasado de, no sé, 300 por día a 240 por día, y cuando comenté que ya estábamos en 120 por día, me dijeron, bueno, ya estamos bien. Antes estábamos en, no sé, 300 y pico, ahora estamos en 120 por día. Ya estamos bien. Entonces les decía, ojo, 120 fallecidos por día es como si todos los días se cayese un avión lleno de peruanos en el país. Eso es 120 muertos por día. Todos los días se cae un avión lleno de personas. O sea, ¿se imaginan lo que sería el impacto si es que conceptualizáramos que todos los días se cae un avión lleno de personas? ¿No? Y claro, ahí yo vi cómo les cambiaba un poquito la cara, pero es importante que siempre tengamos presente que estos números son personas y que estas personas tienen un entorno, que son más personas, ¿sí? Donde una muerte es una tragedia no para quien muere, sino para todo el entorno, que no tenemos en realidad cómo calcular. Entonces, el impacto de estos números, desde el punto de vista humano, es incalculable, finalmente, ¿no? Entonces, eso es un poco como profesional. Como persona, obviamente, el miedo de contagiarse, ¿no? Y si no, el miedo de, si yo me contagio, contagiar a mi esposa, contagiar a alguien que quiero, ¿no? Entonces, sí, ya tú me preguntabas por las emociones, ¿no? Está la emoción del miedo, y es un miedo racional, que ojo, el miedo irracional nos puede llevar a sitios muy oscuros. Creo que en algún momento habíamos conversado en el cine y todo esto de la guerra de las galaxias, ¿no? Y hay una frase de uno de los maestros Jedi de Yoda, que es que el miedo causa ira. La ira causa dolor. El dolor causa odio. El miedo es el camino al lado oscuro. Entonces, efectivamente, un miedo irracional te puede llevar a sitios muy oscuros, y lo estamos viendo en nuestras sociedades, ¿no? Conductas, reacciones, respuestas muy oscuras, y muchas de estas son causadas por el miedo. Sin embargo, un miedo racional es el que te va a permitir mantenerte bien también. Es una medida de autoconservación el miedo. Entonces, como médico también, obviamente miedo, que a veces hay que dejar un poquito de lado,
¿no? Pero de repente lo que más me impacta es como padre, ¿sí? Porque, y regreso un poco a un punto anterior de la conversación, como padre me preocupa el mundo que vamos a dejar hacia nuestros hijos, hacia los que nos sigan. Hay quienes han descrito este escenario de la pandemia, no como una pandemia, sino como una sindemia, ¿ya? Que viene de juntar la palabra sinergia con epidemia, o sea, cuando interactúan varias epidemias. Y por ejemplo, hace unos meses también en un podcast que hice, estaba conversando con un endocrinólogo, ¿no? Y él definía este escenario como el choque de la epidemia del COVID con la epidemia de la malnutrición. Y efectivamente hemos visto cómo los pacientes obesos, por ejemplo, tenían mayores tasas de complicaciones, de enfermedad muy severa, de mortalidad, ¿no? Y la epidemia de la malnutrición ya estaba ahí desde antes, pero ha interactuado de alguna manera con la epidemia del COVID, ¿no? Y para mí otra epidemia que existía era la epidemia de la desinformación o de la malinformación. Y desafortunadamente sí creo que el avance tecnológico, lejos de habernos hecho más humanos, nos ha deshumanizado, ¿sí? Entonces, este avance tecnológico mal enfocado puede traer un futuro muy sombrío para nuestros hijos, ¿no? Que le crean más a Google que a tu médico. Y que está bien, ojo, está bien desafiar al médico, ¿no? Y traerle información, pero cuando el médico de repente te explica por qué esa información que tú sacaste de Google no es adecuada, entonces no descalificar al médico, sino efectivamente de repente pensar que quien subió esa información a Google, ¿ya?, no la tenía tan clara. Pero no, mucha gente automáticamente descalifica al médico y le cree más a Google, ¿ya? Y le creemos más a las redes sociales, y le creemos más a lo que nuestra amiga nos recomendó por WhatsApp o por Facebook, ¿no es cierto?, que a la información científica, sólida, elaborada, que los médicos tratamos de dar, porque los médicos estamos ahí, estamos donde estamos, no para hacerte la vida difícil, no porque te querramos hacer daño, todo lo contrario, ¿no? Estamos ahí porque tenemos una vocación de ayuda. Ojo, los médicos somos humanos, nos podemos y nos vamos a equivocar, ¿sí? Pero nuestra intención fundamental es la de la ayuda. Entonces, nuevamente, este escenario en el cual la desinformación es la regla, y otra vez, el COVID ha puesto esto bajo la lupa, es probablemente mi preocupación más grande para mis hijas, ¿no? Porque del COVID quiero creer que vamos a salir, o sea, obviamente han habido pérdidas, como decía hace un momento, incalculables por la gente que ha fallecido y por el impacto que esto tiene en sus familias, en su entorno, pero como humanidad vamos a salir de esto, como salimos de las guerras mundiales y como salimos de la pandemia en 1918 y como salimos de la peste negra, ¿no?, como salimos de todo eso. Pero no estamos saliendo de la epidemia de la malinformación. Y me preocupa que hayan pocas instituciones realmente abocadas, no a censurar. Ojo, no estoy hablando de censura de ninguna manera. La libertad de expresión es una libertad fundamental, pero sí que eduque con respecto a criticar a las redes sociales, a criticar a la tecnología que nos da información. Muchas personas critican, por ejemplo, el Internet porque te puede causar cáncer y todas estas ideas que a veces hay con respecto a las ondas, que no siempre son científicamente fundamentadas, cuando en realidad te están sacando la información de ese Internet. O sea, hay toda una serie de contradicciones con respecto al mal uso de la información al cual todos estamos expuestos,
¿no? Y ya, claro, si uno ve tantas veces en Facebook que una información equivocada, existe el riesgo que hasta te entre la duda, ¿no? Lo cual no tendría nada de malo si empiezas a investigar para resolver esa duda con fundamentos científicos sólidos. El problema es cuando te quedas en esa duda y la dispersas como si fuera un hecho, ¿no? Entonces, regreso, el COVID ha puesto bajo la lupa esta pandemia de desinformación, de malinformación, y me preocupa que quede como secuela, regresando ahí, sí, ¿no? Ya existía desde antes y que quede como secuela a lo largo del tiempo, ¿no? Hacia nuestros hijos, hacia quienes vengan después que nosotros. Totalmente de acuerdo, ¿no? Es diferente estas generaciones más jóvenes a las nuestras, ¿no? Acceder a la información para nosotros era esperar en la universidad a que devuelvan el libro, ¿no? O buscar en el fichero, o escribir a la universidad en Estados Unidos para que te manden el artículo, o buscar al profesor, sí, al maestro que te explique. Uh-huh. Y hay algo que estás describiendo que es crítico, Uh-huh. también en mi opinión, la tolerancia al tiempo, ¿ok? Los griegos tenían dos palabras diferentes para describir el tiempo. Cronos, que era el tiempo como nosotros lo entendemos ahora, que era segundos, minutos, horas, o sea, la descripción numérica del tiempo. Pero también tenían kairos, que era la pertinencia, la prudencia del manejo en el tiempo, el saber esperar, porque finalmente eso también es una descripción del tiempo, que es diferente al tiempo netamente numérico, ¿sí? Entonces, estas generaciones que están acostumbradas a la inmediatez han hecho que pierdan kairos, que pierdan la tolerancia y el respeto al tiempo en sí. Como bien decías, antes en la biblioteca, bueno, tenías que esperar a que alguien devuelva el libro, ¿no? Ahora todo se espera que sea inmediato, ¿no? Porque lo busqué en Google y también eso ataca, en mi opinión, la capacidad de reflexión, porque el tiempo te permite reflexionar, ¿sí? Y esta inmediatez, y es más, si alguien no te responde en este momento en las relaciones interpersonales, las relaciones humanas, si alguien no te responde inmediatamente el WhatsApp, ya es una mala persona, o sea, o te está obviando, lo sientes como una agresión personal, ¿sí? Una sociedad intolerante a la incertidumbre. Y ahí está la explicación de tantos trastornos de ansiedad y tantos miedos. No toleramos la idea de no saber qué es lo que está pasando y eso nos genera mucha ansiedad, muchísima ansiedad. Y eso pasa, como dices tú, con el avance de la tecnología y el acceso a la información. Pero el tener acceso a la información no quiere decir que conozcas, ¿no? O que sepas, mejor dicho. Y por eso están los profesionales. Y me alineo mucho, con lo que dices, Manuel, y creo que toca educar, porque la tecnología va a seguir avanzando. Dentro de, no sé, un año nos vamos a ver aquí como que un poco más y nos vamos a poder tocar. Entonces, cosas que eran inimaginables hace 10 años, ¿no? Entonces, nos toca subirnos a ese tren y que va para ir adelante, no va a ir para atrás. Entonces, en ese sentido, pienso que la única herramienta, como también mencionaste tú, es educar. La única forma es educar en cómo voy a hacer uso, en este caso, de la información que tengo al frente, ¿no? Porque la voy a tener, eso no va a cambiar, eso ya no va a cambiar, eso va, no sé si a empeorar, pero somos nosotros los que tenemos que aprender a cómo gestionar esa información. Y para aprender a gestionar esa información, alguien le toca hacerse responsable por enseñarnos esto. ¿Qué otra cosa, después de toda esta experiencia que estamos viviendo todos, crees tú que nos toca aprender como pacientes y como profesionales de la salud? ¿Qué otros aprendizajes nos toca incorporar para poder enseñar a los que vamos a recibir en consulta o a nuestros familiares y seres queridos?
tomando en cuenta que la educación en esta etapa es mucho más crítica, el entender y el saber cómo hacer de aquí en adelante. Efectivamente tenemos que enseñar y aprender a convivir con la tecnología. Como bien decías, este es un tren que no va a dar marcha atrás, lo cual no significa que lo aceptemos como un inevitable, ¿no es cierto? Eh, ese nivel de inactividad, de pasividad con respecto a la tecnología, sí podría ser muy peligroso. Porque la tecnología no es un fin, la tecnología es un medio. Y como medio tenemos que saber gestionarlo. Por ejemplo, en este contexto también la teleconsulta. ¿Sí? La teleconsulta no es un fin. Y la teleconsulta no debe reemplazar 100% a la consulta, al contacto. Lo puede complementar. En determinados escenarios puede ser hasta el punto de partida de la dinámica. ¿Sí? Pero la teleconsulta, en el caso de la atención médica, no es el fin. El fin es la salud. ¿Sí? La teleconsulta es un medio. Entonces, sí creo que vamos todos a tener que ser educados, entrenados en tecnología, pero también en la filosofía de la tecnología, no solamente en la tecnología per se, sino en el mundo en el que tenemos que anclar esa tecnología, para justamente no hacer de la tecnología un fin, que la tecnología no nos controle. En este momento, por la desinformación, de alguna manera, estamos permitiendo que la tecnología nos controle, cuando debería ser al revés, ¿no? Ese es un futuro distópico que muchos escritores de ciencia ficción ya han descrito, ¿no? Aquel momento en que la tecnología realmente controla al ser humano. Y de forma lenta, no sé si lenta, en realidad probablemente muy rápida, pero hasta inadvertida, estamos yendo a ese futuro distópico, ¿no? En el cual la tecnología nos podría controlar. Entonces, creo que un punto crítico de información, perdón, de educación, va a ser esta educación en el uso humano de la tecnología. Tanto para los médicos, teleconsulta y todo lo que venga, cirugía robótica, todo lo que pueda venir, ¿sí? Pero también hacia las personas que no son médicos, hacia el paciente, hacia las familias, ¿no? De la conceptualización y de colocar a la tecnología donde debe estar, que es una herramienta falible, ¿sí? Es una herramienta que se puede equivocar también, y que por lo tanto tenemos que rescatar el humanismo, ¿sí? El humanismo considerado como una doctrina, ¿sí? Que integra los valores humanos. Entonces tenemos que colocar a la tecnología en esta doctrina de valores humanos, ¿no? Y ese va a ser un proceso educativo muy complicado, porque de alguna manera hay quienes han descrito la tecnología como un ser vivo, ¿ya? Y como todo ser vivo va a tratar de subsistir, va a hacer lo que pueda para subsistir. Entonces, en el momento en que nosotros empecemos a cuestionar la tecnología y a tratar de mantenerla bajo nuestro control, la tecnología va a patalear. Hay quienes se van a resistir a regresar a la patología, perdón, a la tecnología a donde debe de estar, que es dentro de la esfera del humanismo, ¿no? Pero creo que es un desafío educativo importantísimo regresar ese desarrollo tecnológico a la esfera de lo humano, que va a permitir el empoderamiento. Ojo, el empoderamiento no es hablar más fuerte, no es bloquear a quien no está de acuerdo contigo, no es criticar detrás de una pantalla, no es ni siquiera criticar frente a frente, pero con información inadecuada. El verdadero empoderamiento viene del conocimiento, pero del conocimiento real, fáctico, ¿no? No de lo que
de aquello con lo que yo me quiero quedar, de lo que vi en Internet, porque me acomoda, porque me conviene, porque me es cómodo. Entonces, esa tecnología en la esfera humana, bien manejada, es lo que va a poder dar el verdadero empoderamiento a la persona. Totalmente de acuerdo, Manuel, ante este futuro distópico que nos dices, promoviendo esta salud biopsicosocial espiritual, y con todo esto que nos transmites de informar para que la persona esté empoderada, todo este proceso de aprendizaje, regálanos 3 pautas que tú crees que dentro de todo lo que has dicho, ¿cómo resumirías algo que tengamos que tener en cuenta como pacientes y como profesionales de la salud para afrontar este futuro que es este presente que ya es futuro también? Dentro de los profesionales de la salud, el sector salud está dividido en la salud asistencial y en la salud administrativa, ¿sí? Y las personas de salud que son administrativos tienen una labor muy importante también, ¿no? Y a ellos les pediría, en nuestro contexto, fomentar que se retome este cuidado integral desde las políticas, desde la gestión, este cuidado integral de la persona, ¿sí? Y que el personal administrativo también perciba que la atención en salud en muchos casos empieza con ellos. Es la persona que te recibe y te sonríe, ¿sí? Que cuando estás perdido en un centro de salud te orienta con una sonrisa. La persona está ahí porque, como decíamos al principio de esta conversación, porque está vulnerable. Así sea el familiar de una persona que está hospitalizada, ese familiar está en un escenario vulnerable, porque tiene la preocupación de ese ser querido enfermo, ¿no? Entonces, el personal administrativo tiene un poder muy grande sobre ese aspecto de la salud también, ¿ya? Y como decía, en aquellas personas que están en capacidad de definir las políticas de salud, retomar este cuidado integral, primario, reforzar la primera línea, reforzar las postas médicas, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Que el sistema sea más robusto desde la base de la pirámide, para que más arriba no sea más endeble. Hacia los pacientes, y me estoy saltando un paso y lo sé porque al final quiero hablar de los médicos, hacia los pacientes que refuercen sus relaciones interpersonales, ¿no? Como decía, el auge de la tecnología nos ha deshumanizado a todos. Y que siempre recuerden que el médico está ahí porque los quiere ayudar. A veces el escenario hace que no se perciba eso, pero nadie ha estudiado el tiempo que los médicos estudian con la finalidad de hacerles daño, ¿no? Estamos ahí porque queremos ayudar, con las limitaciones del sistema, con las limitaciones que nos da el mismo hecho de ser humanos, con esa sombra que yo mencionaba, esa mochila que nosotros traemos, pero estamos ahí porque queremos ayudarlos. Aunque parezca contradictorio también, el paciente tiene un trabajo durísimo, que es el trabajo de recuperarse, ¿sí? Entonces, utilicen de forma sabia, saludable, los recursos que tienen a mano. Y uno de esos recursos es su médico. Entonces, lleguen donde el médico con información, sí, pero abiertos también a lo que el médico les pueda decir, ojo, de repente contradiciendo la información que ustedes traen que encontraron en otro medio, ¿no? Entonces, refuercen esas relaciones interpersonales porque puede ser una herramienta muy importante en este trabajo durísimo que tienen, que es el trabajo de recuperarse. Y finalmente, a los médicos, ya sé que al principio hablaba de que la salud está dividida en administrativos y en médicos, y de repente debía haber hablado de los médicos antes, pero quería cerrar porque son mis colegas, y porque de alguna manera, por ser médico, también lo veo ahorita que no estoy enfermo, ¿no? Porque de repente si estuviera enfermo lo vería de otra manera, pero ahorita que no estoy enfermo, gracias a Dios, les puedo decir a los médicos, cuiden, ¿sí?
cuiden las relaciones con sus pacientes. Muchas veces el sistema nos lo hace difícil. Sin embargo, en este poema, sí, de Rudyard Kipling, hay una frase que me parece fundamental en el acto médico, que es: si puedes llenar el implacable minuto con 60 segundos de diligente labor. ¿No? Al final, bueno, tú ya serás la tierra, hijo mío, lo que más importa es que serás un hombre, ¿no? Pero regresando al ámbito del médico, en estos escenarios en los que el tiempo es un tirano, ¿no? Repito, si puedes llenar el implacable minuto con 60 segundos de diligente labor, vas a haber hecho tu trabajo bien, porque vas a haber cuidado a tu paciente. Pero también, cuando digo cuiden, no solamente es cuiden las relaciones con sus pacientes y llenen ese minuto, ¿no? Existe y está ampliamente descrito lo que en inglés se ha llamado el burnout syndrome, el síndrome de burnout, el síndrome de estar quemado, ¿no? En el cual entra desde escenarios de depresión, de ansiedad, de sensación de desasosiego, ¿no es cierto?, de abandono. Entonces, el médico también tiene que reconocer su vulnerabilidad. Nuevamente, el COVID probablemente ha puesto esta vulnerabilidad bajo la lupa y muchos están teniendo que enfrentar miedos que de repente antes no habían enfrentado, lo cual es saludable, ¿ya? Pero hay que saber gestionar también esto. Y para cerrar el círculo, fomentar que el sistema, aunque nuevamente suene contraintuitivo y contradictorio, el sistema cuide al médico, porque es el médico el que nos cuida, ¿no? Entonces, a los médicos que también tienen responsabilidad sobre otros médicos, cuídense, ¿no? Tratemos de proteger a nuestra primera línea, tratemos de proteger a quienes nos protegen, ¿no? Esas probablemente serían las tres esferas, las tres pautas con las que me gustaría quedarme. Cuidémonos y cuidemos, ¿no? De una manera honesta y responsable. Gracias, Manuel, por tu tiempo. Me dejas y creo que nos dejas pensando en muchos conceptos, que este hambre que tenemos muchas personas de conocer más y saber más nos va a llevar a revisar. Agradecemos tu tiempo, tu dedicación y tu pasión por lo que haces. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Manuel. Nos das una visión optimista de lo que está en nuestras manos, que sí está en nuestras manos cuidarnos, y nos ayudas a comprender la vulnerabilidad del paciente y la vulnerabilidad del médico, ¿no? Ayudándonos a que cuidemos, el personal de salud cuidemos, y el personal de salud también cuidemos a los demás cuidándonos. Hice un trabalengua por ahí, pero muchas gracias. Gracias, Manuel. Gracias. Adela, Marta, al contrario, gracias a ustedes por abrir estos espacios de conversación y haberme dado la oportunidad de contar un poquito de mi historia y de compartir algunas de las ideas que he podido ir desarrollando, experimentando a lo largo de mi carrera. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Chau.